¿Qué dudas tenemos en Poppy Playtime que necesitan ser respondidas para el Chapter 3? Vamos a averiguarlo. ¡Let's go! Muy bien, la primera duda que debe ser respondida es saber qué le sucedió a los niños huérfanos. Si bien sabemos que participaron en los experimentos, no sabemos los terribles métodos que habrán utilizado para convertirlos en juguetes vivos. Existe evidencia donde podemos ver una especie de gas entrado en una de las habitaciones de los niños, pero todavía no conocemos con exactitud el proceso que vivieron estas pobres almas. Y si Playker es el sitio final donde se encuentran los niños, definitivamente sabremos la verdad de la maldad que hubo detrás para destruir dichas vidas. La segunda duda que debe ser respondida es sobre el culto de adoración. ¿Por qué el monstruo morado llegó al extremo de crear una ofrenda con juguetes vivos para complacer al experimento 1006? Entiendo que se sienta agradecido con Prototype por haberlo salvado de seguir sufriendo por culpa de los científicos, pero incluso así me parece demasiado exagerado. ¿Es acaso esta ceremonia creada porque Prototype se lo pidió? Es más, ¿está Prototype enterado siquiera de todo lo que está haciendo este monstruo? Y si a esto también tomamos en cuenta de que pueden estar víctimas inocentes involucrados en esta destrucción, quizás esto no se trate de una simple venganza, sino de un villano que está corrompido por la locura. La tercera duda que tiene que ser respondida es sobre la situación con Poppy. Al final del Chapter 2, la muñeca Poppy nos juega sucio y nos hace ir a Playker en contra de nuestra voluntad. La gran mayoría de nosotros estamos bastante desconfiados con Poppy, y con mucha razón. Al fin y al cabo, ella es la culpable de que nos hayamos metido en el lugar más tenebroso de toda la fábrica. A pesar de que mantengo mi hipótesis en que ella quiere hacer las cosas por el buen camino y que sí sea inocente, eso no quita el hecho que tuvo intenciones egoístas en querer llevarnos a Playker sin siquiera habernos preguntado o haberse sincerado en pedir ayuda. Y de la misma forma en que Poppy no confía, nosotros como jugadores tampoco podemos confiar plenamente en ella, por lo que será interesante saber cómo se la ingeniarán los desarrolladores para que le demos otra oportunidad a Poppy, porque a este punto prefiero 1000 veces ser atacado por Daisy antes de volver a darle un voto de confianza a Poppy que me termine metiendo en otro problema. La cuarta duda a resolver tiene que ver con respecto a los dientones. En el caso de Huggy Wuggy es saber cuáles son sus intenciones actuales con Player. ¿Lo está buscando por comida o por otra intención? Recuerden que en el Chapter 1, Huggy Wuggy tuvo muchas oportunidades para tomarnos desprevenidos, aparte que también es mucho más rápido para atraparnos y no tendría sentido que se mueva tan lento si tanta hambre tenía. Sin embargo, nosotros fuimos los responsables de que él se hiciese daño, por lo que habrá que ver si las intenciones de Huggy siguen siendo las mismas o hayan cambiado por dicho suceso. Mientras que en el caso de Kissy Missy, quisiera saber por qué ella es tan calmada y no quiere atacar a Player en relación a los otros monstruos. Es posible que Kissy, a diferencia de la traviesa de Poppy, ella sí confía en nosotros y si tiene la posibilidad de ayudar, lo va a hacer. Esperemos que no le pase nada malo en Playker al intentar ayudarnos, porque de lo contrario va a doler. La quinta duda a resolver es saber qué le pasó a Makayla Hyssop, la candidata a ser portadora de Candy Cat. Todas sus pruebas quedaron incompletas y no sabemos si siquiera llegó a convertirse en la gatita, pero quizás esta duda se resuelva cuando lleguemos a Playker. La sexta duda tiene relación sobre el rol que tendrá que cumplir Thomas Clark en la historia y del por qué nos lo mencionaron, conocer sobre el origen científico así como también de la flor de amapola y sus propiedades para traer juguetes a la vida. Y la séptima duda por resolver es conocer mayores detalles de lo que ocurrió con el famoso incidente que provocó que Playtime se hundiese en el abandono debido a la liberación del experimento 1006, una de las fechas más importantes que definitivamente requeriremos de mayor contexto. Y ese sería el video con algunas de las principales dudas que deben ser resueltas para Poppy Playtime Chapter 3. Muchísimas gracias Rushi por el Super Thanks. Comparte tus comentarios, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. La octava duda por resolver es saber dónde puedo comprar la leche de Mommy. La necesito urgentemente.